ha mostrado si soy o no soy el raro de la familia. ¿Seré yo la rara de la familia? O la famosa frase de soy la oveja negra o yo como que soy la oveja negra de la familia. Por el contrario, podemos llegar a reafirmarnos en la creencia de que efectivamente vine a cambiar muchos patrones dentro del rasgo familiar y eso lo podemos ver con la lealtad. Lo podemos ver con el vínculo con los nuestros, cómo me siento yo dentro del clan y cómo me ven los superiores del clan, cómo me ve mi mamá, cómo me ve mi papá y hasta dónde mis ideas, mis deseos o mis pasiones pueden llegar a ser tan trilladores en el vínculo familiar que incluso se pueda llegar a excluir a algún miembro de la familia sencillamente por no cumplir con los estándares que esta familia siempre ha manejado. Salirnos de algún lugar o la expresión también de que debo salir del closet en un sentido sentimental, emocional o de elección de lo que me gusta y de lo que no me gusta en la vida. No solamente aplica para aquellos que tienen una preferencia diferente a lo que la familia viene a mostrar, sino esto tiene tentáculos silenciosos que van mucho más allá de eso. Puede ser en una carrera profesional, puede ser en una manera de pensar, puede llegar a marcarse tanto en el clan que incluso hasta no solo las preferencias, sino también los sueños de una persona pueden llegar a estar marcando la diferencia frente a los demás y vienen las comparaciones también. ¿Y tú por qué no haces lo que tu hermano sí está haciendo? ¿Y tú por qué no miras y tomas el ejemplo de tu hermano mayor o tomas el ejemplo de este otro familiar? Y es como si pensar diferente o si tener otra elección de vida o de sueños o incluso, ¿por qué no ir tan lejos? La simple filosofía que podamos tener logra irritar tanto al clan familiar que siempre se utiliza esta frase de soy la oveja negra de la familia. En los cumpleaños, en las celebraciones familiares, en la mesa, cuando se comparte, hay ciertos temas tabú que no se pueden tocar en esta familia. Porque ahí estás tú, disruptivo, ahí estás tú con tu forma de pensar, ahí estás tú hablando de planetas, ahí estás tú, aquí no nos salvamos ninguno. Ahí estás tú con esas cosas que no son de Dios. Ahí estás tú con esas cosas de esa carrera. Ahí estás tú con tu música. Ahí estás tú con tu arte. Que pueda que no sea música, pueda que el arte que tú hagas con las manos o toques la guitarra o las letras que entones en una nota musical de amor o de olvido o acerca de la filosofía, acerca de algo que pueda brotar de ti de manera tan natural, puede llegar a convertirse en el ruido más grande de la familia. Puede llegar a tener mucho que ver con la religión, con los dogmas, si perteneces o no a este clan. Este es un tema que ustedes han pedido mucho y es algo que siempre está detrás de bambalinas de quienes en algún momento hemos tomado caminos o rumbos distintos o contrarios al clan familiar, donde difícilmente va o comulga con los estándares que la familia ha tipificado con la famosa frase o letrero de decir aquí siempre o en esta familia se hace de esta manera. Todo viene bien, todo está perfecto, pero hasta que tú entras con esta resonancia y hasta que tú llegas a cambiar, mejor no hables de eso, mejor compórtate diferente. ¿Cuál es el afán? Y casi siempre lo podemos notar en en una aceleración desmedida que puede llegar a decir, te hizo falta amor de pequeña, te hizo falta más atención cuando eras niña. Por eso ahora tienes esos pensamientos y tienes esas locuras y esas ideas absurdas en tu cabeza que no te van a conducir a ningún lado. Creo que la oveja negra de una familia es muy fácil de identificar. Empiezan a ocurrir los desplazamientos, empiezan a ocurrir los secretos que se van marcando a lo largo de lo que se tejen entre hermanos, entre primos, entre abuelos, y sencillamente te das cuenta que no encajas. Sencillamente te das cuenta que tienes un punto de referencia y que muchas veces parte de la misión de nosotros es justamente eso, romper el patrón digital con el que se viene escribiendo el linaje de la vida de mamá y papá. Este es un tema que en la psicología encanta
y casi siempre que nosotros encontramos una persona oveja negra, pues tiene una historia que contar, tiene múltiples desplantes que colocar sobre la mesa. Y qué tan difícil es para un ser humano, para nosotros, salir del closet cuando algo quieres decir. Qué tan complejo callarme, callar mi arte, qué tan complejo silenciar mi voz para no hablar de esto que nadie se atreve a hablar en la familia. Qué tan complejo simplemente que los errores pasan a ser grandes desafíos para nuestra vida. En cambio, la cotidianidad de lo que hacen los demás y siguen replicando error tras error, comportamiento tras comportamiento, eso sí es de aceptación en la familia, eso sí es normal. Los desplantes que hace el padre, esos son normales. Los desplantes que hace la madre son normales y el clan los acepta, como si esto fuera parte de la vida misma. Pero si colocas un pensamiento, si colocas un dogma, si cambias simplemente de filosofía de pensar, pasas a ser el raro, pasas a ser el que le faltó amor, pasas a ser el que no tiene a Cristo en su corazón. A ti lo que te hace falta es que te hayamos amado. Claro, eres así porque te dejamos solo. Claro, eres así porque te faltó más cariño cuando estabas pequeño. Por eso hablas de eso, por eso quieres ser el disruptivo, por eso quieres ser el diferente. ¿Por qué no te acoges a la regla? ¿Por qué no te acoges a la norma? ¿Por qué no te das cuenta que estás en el camino equivocado? O frases como, Dios quiera que el camino te ilumine y tú puedas llegar finalmente a la verdad y darte cuenta que estás equivocado. Que eso que tú haces, porque pueden ser muchas cosas, puede ser eso que tú haces que es el arte, eso que tú haces que es la música, esa forma de pensar que tú tienes, o sencillamente esos estudios o a esas cosas raras, extrañas a las que tú te dedicas, lo único que dejan mostrar es el gran vacío que tienes adentro y que hizo falta más preocuparnos por ti. El pobrecito, el pobrecita, el diminutivo que se utiliza para calificar a algún miembro de la familia, asumiendo que por defecto es un faltante y es el error, o que lo está haciendo mal, o que sencillamente está equivocado porque algo hizo falta y hay que tenerle paciencia. La oveja negra en una familia. Cuando se es oveja negra en una familia, lo primero que empezamos a notar es toda esta serie con la que vine haciendo la introducción del live de hoy. Cuando se es la oveja negra de la familia, difícilmente vamos a tener el aval de los patrones o de las conductas rígidas con las que se ha venido sosteniendo el apellido. Incluso esto lo podemos ver que en muchas familias se rompe el apoyo, porque si tú no haces eso, yo no te voy a apoyar esa carrera, o yo no te voy a apoyar tal otra cosa, o sencillamente no eres tenido en cuenta para ideas importantes que se tomen en esta familia hasta tanto no caigas en cuenta o no caigas en razón de eso que estás haciendo. Cae una culpa también sobre la persona. Cae una culpa sobre, ¿será que esto que estoy haciendo sí estará bien? ¿Será que soy el equivocado? ¿Será que soy la equivocada? ¿Y cuántos secretos se viven en silencio cuando conoces una persona que viene a cambiar el patrón, que viene a modificar? Y sobre todo los silenciados, y parte de los silenciados en una familia muchas veces son los que tienen una forma de pensar o más ambiciosa que el mismo núcleo. Una oveja negra de la familia puede ser mucho la idea o el patrón o un pensamiento donde la mujer quiera que las cosas cambien. Entonces automáticamente surgen otros demonios internos que están dentro del clan y viene a mostrar la mancha. Dice un viejo refrán, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. ¿Y a qué hace referencia esto? Pues que justamente en la familia es donde muchas veces se logra depositar todas aquellas emociones que no han sido o no han podido ser transmutadas o no han podido ser regeneradas, en este caso por los antepasados. Hay una gran condena cuando a la edad de los 7 años, 8 años empezamos a desarrollar el juicio. Cuando en ese primer septenio desarrollamos el juicio, tenemos la capacidad de discernir quién es mamá, quién es papá, cómo piensa mamá o cómo piensa papá, o hasta dónde puedo llegar a ser avalado con esto que quiero hacer. ¿Será que sí les gusta? Y de manera temerosa y de manera muy tocada,
empezamos a dejar salir muchas cosas de lo que yo puedo llegar a querer ser cuando sea grande. El precio que se paga o que puede llegar a pagar una oveja negra por silenciarse, por castrarse, es altísimo de manera mental, emocional, incluso de manera física, porque esto tiene un rebote físico. El simple hecho de que me guste una mujer o el simple hecho de que me guste un hombre puede llegar a ser tan desafiante para el clan como que no mereces ser contenido, como que algo te pasa, ¿no? Y si a esto le metemos 5 goticas de religión, y si a esto le metemos 5 goticas de autoridad, pues no hay otra alternativa que huir. Huir de la casa 4, huir de cáncer, huir bajo la presión saturnina que pueda ejercer el apellido, la mamá o la autoridad de la matriarca o del patriarca. Estos temas son fascinantes porque cuando nosotros caemos en la cuenta y empezamos a mirar cuál es verdaderamente la relación que se da, en qué vine a ser yo al reflejar todo esto a mi familia. ¿Por qué será que le incomoda tanto a la familia que alguien elija una forma de pensar distinta? ¿Sí? ¿Por qué será? Y que incluso esto puede llegar a generar espacios de distorsión. Lo cierto es que en toda familia hay muchas ovejas negras, no solamente una, solo que una puede llegar a ser más visible que el resto. Entonces, la oveja negra que sea más visible es la que se va a marcar como que es la única que hay. Pero realmente en una familia, en un clan familiar, hay mucho más que una oveja negra. Una persona que piensa diferente, una persona que ve la vida con otros ojos y una persona que sencillamente viene a romper el patrón de cómo se está escribiendo el libro familiar. Sean ustedes bienvenidos, como es usual, cada día con un tema y hoy en especial quise aprovechar miércoles de Mercurio, que está próximo a ingresar al signo de Virgo, y dije qué bueno que tengamos un tema que además ustedes han solicitado mucho y es la forma de pensar distinta o la mal llamada oveja negra. Tarda tiempo, tarda tiempo en que la persona primero acepte la posición que le corresponde dentro del plan, ¿no? Tarda tiempo en que la persona logre conectarse en este caso y decir, ¿será que sí estoy en lo correcto? ¿Será que sí es por ahí? ¿Será que esta forma de pensar se da o no? Y colocarlo frente a la familia o colocarlo frente al público, exhibir ante los demás qué es lo que quiero hacer en mi vida y cómo lo quiero hacer. Y automáticamente caen las críticas familiares de si me convendría hacer eso o no. Pasa con todo, pasa con todo, con todo. No solamente es de unos pocos. Casi que podemos decir en la medición psicológica que no hay una sola. Casi que todos los seres humanos en algún momento pasamos a ser la oveja negra de la familia. En algún momento pasamos a ser el punto que refleja algo que no se está haciendo bien y por eso se cambia el comportamiento. Esto puede ser, por ejemplo, cuando alguien se divorcia. Esto puede ser, por ejemplo, cuando alguien cambia de carrera. Esto puede ser cuando alguien toma una decisión distinta para su vida. Dícese de la oveja negra lo que se sale del contexto esperado, habitual de la familia y no entras. Un simple hermano o a lo mejor tú eres la hermana que tiene unos sueños mucho más ambiciosos que los que tuvo mamá y papá. Eso ya te pone en un contexto de la oveja negra, porque vas a pensar de una manera futurista y vas a pensar que se pueden hacer las cosas y se puede tener una mejor calidad de vida. Pero si la tendencia del árbol familiar del clan es que hay que vivir con escasez, porque la vida es difícil, porque la vida es cruel, todas aquellas ideas que tú propongas ante los mayores, ante el clan, de decir que se puede tener una vida distinta, que podemos esforzarnos, ese simple comentario puede llegar a ser tan taladrador en el corazón de los demás que eso ya hace que tú seas diferente. El simple hecho de que tu idea no sea congruente con la mía o que sencillamente no podamos encontrar y tejerlas como son. De aquí se desatan los abusos familiares, de aquí se desata también el rechazo hacia el propio árbol. Y este manejo muchas veces tiene que ver desde los grandes, claro, desde cómo se ubican los mayores. Entonces la oveja negra siempre va a tener un punto, ya sea de pensamiento, ya sea de una forma de pensar distinta, incluso en este medio hay muchas ovejas negras. Y cuando digo en este medio,
los que estamos en un camino o en una filosofía de vida que no es aceptada por el común denominador a simple vista. ¿Y tú qué es lo que haces? Ah, te gusta la astrología, haces astrología. Incluso eso puede llegar a ser motivo de un silencio sepulcral dentro de la familia. Todo el mundo sabe tú qué haces, pero nadie se atreve a preguntar. Uno que otro pregunta de manera curiosa, uno que otro dice, ¿y cómo es eso? Uno que otro desde lejos mira y te pregunta, ¿y si te sientes bien? ¿Y eso sí sirve para algo? Otros de pronto más avesados, compruébeme que lo que usted hace sí funciona. Y algunos simplemente con el látigo de la indiferencia o con el látigo de la ignorancia o un poco más atrevidos pueden llegar a decir, estás lejos del amor de Dios o hace falta Cristo en tu corazón para que te muestre el verdadero camino de luz, no esas cosas que haces. La luna negra en la familia tiene representación en la economía, tiene representación en los sueños, tiene representación en el dogma, tiene representación en la psicología. Basta con que coloques un pensamiento diferente a lo que el patrón del clan ha venido manifestando generación tras generación y es una bomba de tiempo. Pues esto es un tema riquísimo. Y qué delicia ser la oveja negra. Por un instante imaginemos qué sería de las vidas y del desarrollo de la persona si no existieran estas ovejas negras, si no existiera este punto de ser diferente, este punto de que cada uno de nosotros no venimos a hacer el diseño o no venimos a hacer la arcilla de mamá y papá y de que construyan con nuestra vida lo que ellos de manera frustrada no pudieron conseguir o construir. Es tan fácil decirle a un hijo, alcanza y llega hasta los estándares donde no pude llegar yo. Pero es que perdóname, ni siquiera te esforzaste por llegar hasta ahí. O sea, ni siquiera hubo un plan de trabajo para llegar hasta ahí. Ni siquiera te pusiste las botas. Y de manera directa, si pretendes que tu hijo o tu hija llegue a donde tú ni siquiera lograste apostarle. ¿Qué tan fácil es decirle al otro que llegue hasta donde yo no pude? Cuando el otro de manera directa se dio cuenta que ni siquiera apostaste por ti mismo. Viviste castrado y viviste enjaulado en los propios barrotes de tu mente, donde ni siquiera apostaste por tus propios sueños. Luego entonces sí le dices a la oveja negra que tiene que hacerlo, que tiene que llegar hasta unos puntos donde ni siquiera se hizo. Qué interesante este tema, ¿no? Qué interesante hablar de las grandes diferencias que se pueden marcar, de los grandes desafíos que muestra la astrología cuando hablamos justamente de esto. Hay unos puntos que van marcando la línea y van marcando el diferenciador y este punto a la final logra conectar con tanta resiliencia. Muchísimos casos que se pueden dar. La pregunta es, ¿cómo hiciste para salir del closet cuando tenías ese punto de ser diferente? Porque yo le llamo a esto salir del closet, incluso en estos temas. Me contaba alguien en algún momento y me decía, mi familia no sabe que yo estoy estudiando astrología. ¿Qué pasaría donde se entere? Mi familia no sabe que me gustan estos temas, siempre lo he mantenido oculto. No, donde se entere la familia, terrible, porque imagínate. Esto no es solamente aplica para la condición de género, de qué me gusta o qué no me gusta. Esto aplica en muchas cosas de nuestra vida, esto aplica en muchísimas vertientes que se puedan dar. Llegar a romper ese molde familiar, pues muchas veces requiere de mucho valor, requiere de mucha dinamita, porque a veces hay vigas tan construidas en lo profundo que es mucho más fácil cortar. La violencia que se genera dentro del núcleo cuando sencillamente quiero imponer que la única verdad y el único criterio es el mío, no el tuyo, no eso que tú estás haciendo, no esa filosofía que tú traes, no esas cosas raras de las que tú hablas. En cambio, esto sí. Puse la astrología por nombrar una de ellas, no porque sea la única, pero esto se puede ver, como les decía, en la parte comercial, se puede ver con la parte de sueños, se puede ver con la parte de oportunidades. Es decir, hay muchas maneras de observarlo, no solamente el tema puntual de esto, ¿no? Y aquí lanzo la pregunta incómoda, pero para abrir el live. ¿Alguna vez ustedes en la vida han sido la oveja negra de la familia?
Si eres bien casada o no te casaste bien. Eres la que está casada con sus hijos y tiene la vida perfecta y eso encaja dentro del clan. Y qué peligro separarme y que la gente sepa, ¿no? Y que la familia sepa, que el tío X se entere o que la tía X llegue a saber. Esto hay que tenerlo oculto. Esto hay que tenerlo oculto. Ni se te ocurra contar ahorita en la reunión familiar, ni se te ocurra hablar de esas cosas raras que tú haces, ni a esos lugares donde tú vas. Si no te preguntan, tú no te pongas a hablar de eso. Y a veces conocemos a personas en nuestra vida que también están tratando de salir de su propia jaula, que están tratando de salir de su propio lugar de la oveja. Dentro de los escritos de Carl Jung, las ovejas negras o las que no siguen el círculo familiar casi siempre marcan la tendencia de superioridad. Y hay una frase bellísima que la mayoría de quienes son ovejas negras la han escuchado de parte de la autoridad, ya sea la mamá o el papá. Entonces tú le vas a enseñar a tu papá a ser hijos. Entonces tú le vas a enseñar a tu mamá a ser hijos. Tú nos vas a enseñar a nosotros realmente cómo es la vida. De manera burlesca, se puede decirle a la oveja negra que está tan equivocada y hacerlo y convertirlo o convertirla en una hormiga muy pequeñita. Incluso llegar a robarle tanto su adultez y lograr a llevar a robarle tanto su identidad que la persona queda emocionalmente sin piso, que la persona empieza a buscar cómo levantarse, cómo recogerse, cómo volverse a armar desde unos criterios y unas bases sólidas que le permitan mostrar la nueva cara frente al mundo. Y ahí es donde aparecen las evasiones, ahí es donde aparecen muchas veces las adicciones, ahí es donde aparecen muchas veces los escapes a los que puede llegar a acudir una persona. No siempre ocurre de esta forma, pero si la persona no tiene la suficiente inteligencia emocional para aceptar las grandes diferencias o los yugos o los reclamos que hacen los suyos o los parentales, que se supone son los cuidadores, quienes deberían dar el soporte al individuo, pues muchas veces si se carece de esa inteligencia o esas bases emocionales, es muy fácil que la persona se pierda. Sobre todo, el índice más alto donde psicológicamente un nativo se puede perder cuando el clan señala como la oveja negra es del segundo al tercer septenio, es decir, de los 14 a los 21. Por eso en esta edad tan crítica, en este septenio tan complejo, eh, puede llegar a desviarse mucho el círculo o el vínculo de una persona, de acuerdo a cómo es señalado dentro de su propio clan, de acuerdo a cómo es tildado. Pues este es un tema riquísimo, es un tema que algunos de ustedes estuvieron pidiendo por allí y qué rico poderlo tener. Me voy a permitir leer algunos mensajes de los que están acá. Buenos días, maestro. Muchas veces, porque las personas piensan que somos ilógicos. A mí me pasó esto, estoy empezando desde cero con mis 40 y mi hija menor de mi anterior matrimonio. Claro, y quiero contar algo que leyéndolos viene a mi mente y es en este caso el punto de que para oveja negra no hay edad. Tú te puedes convertir en la oveja negra siendo un niño o tú puedes ser la oveja negra siendo un adolescente o puedes llegar a ser la oveja negra a los 50 años, sí. Puedes llegar a ser la oveja negra a los 60 también. Y tú, en esas, hay una etapa donde la vida se voltea. Es como si los grandes y los mayores robaran la identidad y la adultez de sus hijos y cuando estos hijos crecen repiten el mismo patrón y ahora los hijos son quienes logran robarle la adultez y los años de experiencia a sus padres, limitándolos y cortándolos, cortándole las alas de lo que verdaderamente deberían hacer en la vida. ¿Y tu mamá te vas a poner a los 50 años a estudiar esto? ¿Y tu mamá te vas a poner a los 60 años a hacer esto? ¿Y qué te dio por ahí? ¿Qué te dio por ahí? Como si tuviera un virus o como si tuviera, en este caso, lepra o como si le hubiera dado algo raro, extraño, contagioso. ¿Y tú te vas a poner en esas? ¿Y eso sí te funciona? Es como si el mismo desarrollo de la persona se pusiera en debate frente al clan si es aprobado o no, como se hacía en la época de las cavernas. Esto de vivir en colonias lo hicimos durante muchos años. Como buenos mamíferos vivíamos en colonias y no tanto mandaba el clan.
mandaba el taita, el jerarca de la tribu, ¿no? El cacique. Era lo que se decía o lo que había que hacer, era lo que el cacique ponía. De ahí que a través del tiempo, pues empezaron a colocar reglas de patrones, de conductas y comportamiento para ir formando una sociedad digna de respeto el uno con el otro. Entonces, desde ahí empezó a mostrarse los que piensan diferente. Por eso los que piensan diferente durante muchos años vivieron silenciados. Vivieron silenciados, atesorando y fabricando enfermedades en silencio, que cuando ya se exponen frente a la familia, pues ¿cómo vamos a contar esto? Algo tan natural como un embarazo pudo haber sido el punto objetivo de la oveja negra. ¿Cuántas mujeres dolidas en silencio? ¿Cuántos úteros silenciados en silencio? Porque no es el momento de ser mamá. Pero cuántas verdades que en silencio no se dijeron en su momento. Cuántas emociones y cuántas relaciones se callaron. Cuántos abortos que no necesariamente tienen que ser de vidas, sino de ideas. Cuántos abortos de vida, cuántos abortos de sueños, cuántas castraciones de mundo van quedando escuetas al momento de que nosotros vamos avanzando por la vida simplemente para encajar o para gustar. Cuántos úteros, sobre todo, a tantos momentos, porque ¿cómo me voy a tirar la vida? ¿Y cómo le voy a tirar la vida a mi familia? ¿Cómo voy a dañar a otros con mis actos? Es un tema incómodo que muchas veces toca callos, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de esto en la familia, las miradas son incómodas del que sí lo está haciendo bien y del que se supone lo está haciendo mal. Es tan fácil caer en la crítica y es tan fácil señalar al otro cuando desconocemos lo que llevó a esa otra persona a sumergirse en el fango donde hoy se encuentra, que no siempre es un fango, muchas veces puede llegar a ser simplemente una opción de vida, puede llegar a ser temas que le correspondieron. Y hasta dónde estamos viviendo hoy en día, 2026, una sociedad donde se silencian también a los mayores y donde ahora los mayores son el efecto de su propia causa de cuando en su época silenciaron a los que eran niños, hoy ya personas adultas. Es un tema que es muy enriquecedor. Si tú eres la oveja negra o si en este momento te das cuenta que eres la oveja negra, siéntete orgulloso de eso. Porque a través de ese orgullo y a través de la capacidad de manifestar y levantar la voz y marcar la diferencia entre cómo el clan lo viene haciendo, esa es una gran misión que no la tiene cualquiera. No todos tienen el valor de seguir el mismo patrón y de cortar algo que no está bien o que sencillamente no nos está correspondiendo o que no nos parece sencillamente, que no nos parece que esto se haga de esta forma. ¿Mm? Bueno. Por ahí se trata el tema de las ovejas negras. Dice por acá, a mí me pasó eso y tal cual me sentí fatal en aquel tiempo, pero algo más grande que yo decía en el cielo y justo me ocurrió. Cuando brillas molesta, esta me gusta, mira, cuando brillas molesta más hacia los cercanos. La crítica de no ser suficiente desde pequeño va marcando y va taladrando. Cuesta trabajo aceptar y cuesta trabajo relacionar cuál es la oveja negra y cómo nos vamos conectando con esa energía. Dicen por aquí, la sanación, la sensación de ir contracorriente, exactamente, la sensación de que vas en contracorriente. Para eso se requiere mucho valor. Uno, para aceptarlo y dos, para sostenerlo, porque no basta con aceptarlo, sino requiere de ir tras el sueño. Por eso esos momentos que nosotros tenemos de la oveja negra, me fascina, amo ser la oveja negra, dicen por acá, rebeldía sobre sus tabú, por si me llaman para pedir, pero si me llaman para pedir dinero, etcétera, pero no aprovecharon la misma oportunidad que yo tuve, más. Por eso aterricé de otra forma. Yo sí fui, seré la oveja negra, diferente, eso, dicen por acá. Claro que sí, ojalá. Tuve a mis hijas y no me cansé, dice.
y no me casé. Solo imagínese acá en Colombia hace 34 años. Claro, eso era terrible. ¿Ah? Cuando haces todo diferente al clan, así esté bien, serás la oveja negra. Exactamente. Ahí ustedes están botando datos importantes. Mm. El reconocimiento de lo que nosotros venimos a colocar en marcha, ¿no? De lo que el otro viene a decir o de lo que el otro viene a mostrar. ¿Qué pasa? Los seres humanos estamos condicionados para vivir sobre una lógica y sobre algo obvio. Ajá. Dice por aquí Raúl, mire usted, sus palabras me hacen reflexionar en que no es necesario abrir viejas heridas. En que no es necesario abrir viejas heridas. Exactamente. Estoy muy orgullosa de serlo, dice Laura Astral. Después de todo, ser diferente eh, reditúa notoriedad. Exacto, refiere notoriedad. Yo preferí sufrir antes, estoy leyendo algunos comentarios, antes de que sufrieran otros. Ahora yo solo en Argentina luchando sola. Pues hay muchas maneras de darnos cuenta y para esto no hay edad. La oveja negra o ser el raro simplemente basta con que tomes una decisión contraria o una elección de vida. Puede ser un divorcio, puede ser un matrimonio, puede ser romper la regla de que no lo voy a hacer de esa forma, lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer a mi estilo, lo voy a hacer desde mi forma. Y de esto que hablo, pareciera que hoy 2026 no existiera, porque hay mucha tecnología, porque hay mucho open mind, porque hoy se hablan de muchos temas y hoy hay como más acceso a toda la información. Entonces, pareciera que hoy en día eso no es importante, pero sí que lo es. Siempre vamos a encontrar que hay uno que incluso hasta por las emociones, el simple hecho de sentir diferente ya hace que exista como un complejo de algo. El simple hecho de que haya una persona que de pronto en la familia tenga una capacidad más sensible de poder percibir las energías, eso puede convertir al otro. Qué difícil es, ¿no? También. Qué difícil cuando, por ejemplo, esto de ser la oveja negra también pasa en el segundo clan. Hay un primer clan que es la familia, que es el parental, que es el hogar donde nosotros nacimos, que evidentemente de ahí debemos salir. Ahí suelen mostrarse algunas veces y ahí podemos llegar a ser ovejas negras. Pero luego hay otro segundo clan que es el clan o es el hogar que nosotros empezamos a formar en la vida. Y podemos empezar a ser la oveja negra frente a la pareja, porque esto también aplica. La oveja negra no es solamente en la familia, puede llegar a ser frente a la pareja. Y los cuestionamientos le vienen a corresponder a la pareja. ¿Cómo vas a hacer eso tú a estas alturas de la vida? ¿Cómo te vas a poner a hacer deporte a este momento? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a empezar a estudiar esto? ¿Cómo vas a empezar a hacer lo otro? Porque muchas veces decimos o creemos, imaginamos que esto de ser la oveja negra ocurrió solamente en el pasado cuando fuimos infantes o adolescentes, que estuvo en nuestra familia, en nuestros padres, pero no solamente se da ahí, se puede dar en el segundo clan. Y muchas veces la persona que logra hacer señalamientos más fuertes resulta ser la costilla, el cónyuge, el otro ego con el que dormimos al lado. Empieza a señalar los cambios que tú estás haciendo. Y si hay hijos, pues empieza a referenciarlo con los hijos buscando un apoyo silencioso para que su voz tenga más peso sobre el otro. ¿Sí vieron a su mamá? ¿Lo que ahora está haciendo? Si saben lo que su mamá empezó a hacer, se altera el patrón de conducta, donde el papá suelta la jerarquía y empieza a apoyarse en los hijos para tener más votos y para que le suba la curul, y en este caso estar de acuerdo. ¿Si ven ahora lo que su mamá está haciendo? Ahora le dio por hacer tal cosa, se enloqueció su mamá. Y ahí vuelve la persona a decir nuevamente en el segundo clan que es la oveja negra, donde no basta muchas veces que sean muchas voces, basta con que sea una sola voz, incluso de quien está al lado. Y empieza otro desafío donde si al principio de la vida el desafío era, en este caso, los dientes de mamá y papá, y era la lengua venenosa del criterio de mamá y papá, pues ahora empiezas a vivirlo con tu pareja. Empiezas a ser el punto de referencia
del que no concuerda con lo que está haciendo, o de cómo vas a hacer eso, cómo lo vas a llevar. No necesariamente tiene que ser una nueva inclinación, puede ser un proyecto, puede ser una vida. ¿Qué tan difícil muchas veces es aprender a darle validez a nuestros sueños? Porque si la oveja negra no está con la inteligencia emocional donde la debe tener, pues basta simplemente la opinión del otro para que todos los sueños se vayan rumbo abajo. ¿Mm? Qué difícil también eso. Cuando se supone que la persona que está al lado, pues lo mínimo que espero es que me apoye, o lo mínimo que espero es que diga, apóyame aunque sea con tu silencio, pero se vuelve el detractor número uno, se vuelve el enemigo número uno del sueño o de la nueva visión de vida, que incluso muchas veces puede ser para mejorar el clan, puede llegar a ser para esto. Y aquí se mezcla culpa con envidia y con competencia. ¿Hasta dónde empiezo a competir? O sea que esto de ser la oveja negra tiene su gran maestría. Esto de ser la oveja negra tiene su gran desarrollo de ser. La oveja negra, por eso repito, no tiene edad, no solamente se da en la adolescencia, no solamente se da en los primeros años, no solamente se da con los padres, se da en la edad adulta también, a los 50, a los 70. Esto no respeta tampoco generaciones. Se da incluso en un grupo de amigos, que puedo llegar a ser excluido, porque ¿qué pasa si mis amigos o mis amigas se enteran que estoy en esto? Es un tema que tiene tentáculos, es un tema que nos lleva a pensar en la psicología. ¿Qué se toma en la psicología, por ejemplo, en los escritos de Carl Jung, cuando una persona tiene esta misión de ser la oveja negra? Porque llega a romper, incluso puede marcar en el mismo gremio, porque incluso hasta en un gremio podemos ser la oveja negra. En un gremio podemos ser la oveja negra, pero si tú eres psicólogo no deberías estar hablando de eso. Si tú eres psicólogo no deberías contar tal cosa. Pero si tú eres psicólogo no deberías hablar de astrología y mucho menos de esas cosas, de tarot y eso. Eso te quita credibilidad. Eso te resta seriedad a lo que tú haces. Deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, para que sí se vea bien y que se vea que sí, es diferente. Si pertenecemos a algo, automáticamente viene el criterio del punto del que se sale, ¿no? Y empezamos a juzgar y a ver como raro el otro, que tiene una exposición distinta. Esto es bien interesante, porque se da en todo lado. Se repite, nace en la familia, nace en el clan, pero se va replicando como cuando botamos una piedra en un estanco y las olas, la vibración se va abriendo y va pasando, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos de las ovejas negras? ¿Qué tanto influye? Calculen ustedes, los hijos de las ovejas negras vienen un poquitico remasterizado, ¿no? Excelente tema, Javier. A mi familia yo soy la que va para el infierno, porque soy la única que me fascina la astrología. Tengo los que son cristianos, dicen que esto es el diablo, que esto es del diablo. Ese es un punto fácil de darse cuenta que es la oveja negra, ¿no? Ese es un punto fácil. Bueno, esa es una gran ventaja, ¿no? Saber que eres la oveja negra en algo te pone en otro contexto. Ahora, lo primero que tenemos que ver es algo interesante. Para poder comprender y podernos familiarizar y poder habitar el hecho de ser la oveja negra en una decisión o en un clan de la familia, etcétera, es importante siempre verlo en dos direcciones. Siempre, siempre hay que verlo en dos direcciones. Si en este momento tú que estás viendo este live consideras, percibes que de pronto estás siendo la oveja negra con tu pareja o de pronto estás siendo la oveja negra con tus hijos, porque no siempre es con el clan del pasado, repito, puede ser con los actuales. Pueda que tú digas, ¿qué pensarán mis hijos si se enteraran de esto? ¿O qué dirán los demás si yo logro cambiar y logro virar esto? Porque sencillamente ya no quieres estar incluso cumpliendo los patrones o ya te cansaste también de estar sosteniendo una fachada que no va. ¿Qué es bueno para esto? Siempre, siempre hay que verlo hacia adentro. Cuando nosotros consideramos que somos el punto oveja negra o que somos ese punto de referencia que cambia la dinámica, cambia, distorsiona el patrón,
Lo primero que debemos hacer es escuchar adentro, escuchar qué es lo que está moviendo esta energía y esta masa crítica. Es tan necesario apartarnos un poco, tomarnos un tiempo y mirar qué es lo que pide, en este caso mi corazón, qué es lo que está gritando, cuál es el espacio que de manera interna nuestra psique, nuestra emoción, nuestro corazón está pidiendo un ejercicio distinto. Siempre que empezamos a ser disruptivos frente a los nuestros en nuestro mundo cotidiano, hay algo, hay una inconformidad. Y esa inconformidad o ese punto de oveja negra siempre lo estudiamos desde el poco silencio que he tenido conmigo mismo. Ese poco silencio, entonces, cuando nos aislamos para escucharnos, cuando nos aislamos y tomamos un punto de referencia, es necesario hacerlo. Antes de tomar una acción, antes de tomar una decisión, antes de decir voy a cambiar mi vida en este rumbo, es importante atendernos a nosotros y darnos cuenta qué área de nuestra vida, qué emoción está pidiendo ser habitada y cuál es ese pensamiento que está requiriendo una materia distinta. Porque esto puede pasar en una carrera. Ustedes no se imaginan cuántas personas en este momento desplazan los 70, 80 kilos, desplazan su cuerpo, su materia, todos los días a hacer algo que no quieren hacer. ¿Tú sabes cuántas personas en el planeta en este momento levantan su estructura egoica, 60, 70, 90 kilos, todos los días la desplazan físicamente a un lugar donde tienen que estar 8 horas, 9 horas y no quieren estar ahí? Eso enferma la materia. Hacer ese acto todos los días, ese acto repetitivo todos los días, eso enferma. Llevar a una persona todos los días a algo que no quiere hacer, pues claramente que eso enferma el cuerpo empieza a hablar, duele la cadera, duele la rodilla, duele la cabeza, duele la espalda, todo es incómodo, hay una irritabilidad. ¿Tú sabes qué es desplazar la materia a un lugar? ¿Qué desgastante es eso? Es supremamente desgastante. Solo por no romper el círculo, pero la persona internamente quisiera hacer otra cosa en su vida. Ya su cuerpo se lo está gritando, estoy cansada, estoy cansado de hacer lo mismo, de sostener esto que no quiero seguir sosteniendo. Y ahí detrás de eso vienen miedos, vienen heridas. Y de acuerdo también al calificativo que pueda tener en su inteligencia emocional, se va a atrever a hacerlo o sencillamente sigue habitando un cuerpo ajeno, sigue pagando la renta. Y no la renta que se paga en un lugar físico, la renta por estar vivo. Voy rentando parte de mi tiempo. Es como si los sueños no se pudieran cumplir y el cuerpo se empieza a convertir en una cárcel. Ahora con todos los tránsitos y en esta energía de post-eclipse, debemos empezar a reevaluar eso, porque la oveja negra, muchas veces si la estamos viendo afuera, la oveja negra está pidiendo espacio desde adentro hacia afuera. Y si tú eres el mismo en señalarte a ti mismo, entonces tú eres tu propia oveja negra de ti mismo. Pasamos casi que a ser cómplices de esa oveja negra, porque el cuerpo está gritando de manera interna a hacer algo totalmente distinto. Tú lo escuchas, pero lo silencias. ¿Cómo se llama cuando escucho un delito, cuando escucho algo o veo algo y me quedo callado? Si ya me estoy escuchando que el cuerpo me está gritando algo y aún así me silencio a mí mismo, pues paso a repetir en mi propio cuerpo lo que se repitió en el clan. Empiezo a ser cómplice de mi propia oveja negra. Y esto puedo llegar a extrapolarlo y creer que es que los demás no me escuchan o los demás no lo quieren hacer, cuando todo el proceso está siendo muy interno. ¿Mm? Aquí están por aquí, bueno, mucho silencio. Dice, soy cómplice. Mucho silencio. Maestro, qué tema tan interesante. Sí, sí, sí. Está muy, muy hacia acá. ¿Cómo no caer en el ego? Siendo disruptiva, con romper las expectativas. Lo primero que hay que hacer, una de las primeras líneas que hay que marcar, y sí, esto es evidente, hay que mirar cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar. ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? Porque hay que pagar un precio. Salir de la oveja negra, ejercer el punto de oveja negra, se paga un precio.
Claro, hay que pagar un precio. El punto es si estoy dispuesto a pagar ese precio o no. Porque es fácil también señalar a los del pasado y decir que por X o Y motivo fue así. Pero ¿y ahora? Muchas veces en el ahora, cuando ya somos adultos, muchas veces ya nadie está señalándonos como la oveja negra, pero nosotros de manera interna lo seguimos haciendo. Como dice aquí Rebeca, también eres delincuente. Nos volvemos cómplices de nuestra propia oveja negra de manera silenciosa. ¿Mm? ¿Mm? Entonces el precio, dice Regina, mis hijas vienen remasterizadas. Claro, imagínate. Excelente tema, Javi. Gracias por darme esa derecha que necesitaba. Seguiré pagando ese precio. Claro, hay que pagar un precio porque entonces esto no solamente sucedió en la infancia. No, 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 no. No sucede en la infancia, sucede todos los días. Sucede a los 30, a los 50, a los 60, como les digo, en un clan. Y siempre hay que tener claro si estoy dispuesto a pagar ese precio de atornillarme en esto o cuánto valen mis sueños. Por eso es tan importante saber cuánto valen mis sueños, porque los sueños tienen un valor, los sueños tienen un precio, y muchas veces para que nuestros sueños se hagan realidad, hay que salir del closet. Y en esa salida del closet, eso es vencer miedos. En esa salida del closet es dejar de ser cómplices de nuestra propia oveja negra. Y en esa salida del closet es atrevernos a hacer cosas que el resto del clan no se ha atrevido a hacer. Y en esa salida del closet y en ese dejar de ser cómplices de nuestra propia oveja negra, eso incluye muchas veces que algunas relaciones filiales, ¿cuáles son aquellas relaciones filiales cercanas que de manera social se supone está mal visto si tú no te hablas con tu papá? Se supone está mal visto si tú no te hablas con tu mamá. Y las ironías de la vida. Se supone está mal visto que tú no le hables a tu papá. ¿Y si estuvo bien visto que él no lo hiciera? Qué interesante saber cuando eh, los hilos invisibles de la vida se manifiestan y hablan más que grandes megáfonos o grandes parlantes, donde siempre la famosa frase de que la verdad sale a flote en la vida de nosotros y se manifiesta o grita grandes verdades sin necesidad de que nosotros lo hagamos. Entonces, el precio que se paga para no ser cómplice de la oveja negra es atreverse. El precio que se paga es la libertad. Por eso la libertad tiene precio. Y ahí es donde debes colocar en una balanza cuánto valen mis sueños y si vale la pena seguir pagándole renta a mis sueños. Y eso incluye desde nosotros, eso incluye desde entrada. Gracias, maestro, por sus palabras. Suenan como un apapacho al corazón. Tan bella. Por eso yo no juzgo cuando escucho a personas que no mantienen vínculos con su familia. Claro, porque esa es otra oveja negra. Esa es otra oveja negra. Eso es el tema social. Que a fuerzas tengo que mantener un vínculo armónico con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos, porque son tus hermanos. ¿Cómo no le vas a hablar a tu hermana? ¿O cómo no le vas a hablar a tu hermano? Porque estamos hablando de la oveja negra. Terrible, terrible, ¿cómo no le va a hablar? Y tanto que dice o tanto que haces, sobre todo en este gremio que es tan trillador. Todos los que estamos en esta filosofía de vida nos convertimos de una u otra forma en la oveja negra para el otro, porque es la idea de perfección. Entonces los primeros en señalar lo imperfecto, pues va a ser el clan. Y tú no que te la pasas en tantos retiros, mira cómo hablas. Y tú no que te la pasas en todas estas cosas de amor y de sincronía y del universo, mira cómo te pones. ¿Por qué no tienes que hablarle a tu mamá o a tu papá? Casi que el mismo clan te va empujando a que seas hipócrita. Es decir, aunque no te nazca y aunque todos los componentes lógicos y obvios de las experiencias que se ha tenido con ese familiar y que el vínculo lo ha dicho, que la mejor manera en la que te puedes llevar con esa persona es tomando distancia, casi que el mismo clan te obliga a que cumplas con un patrón
y a que cumplas con un dogma de que tienes que hacerlo, porque el deber ser es que te hables porque es tu mamá, es tu papá, es tu hermano, tienes que apoyarlo, eres el mayor, eres la menor, eres el psicólogo, eres el astrólogo, eres el que debe decir, o sencillamente eres el que debe hacerlo, porque el clan lo dice. Esto se da en todo, esto se da en todos los temas. Por eso digo, es un tema que toca callo, es un tema que toca sombras. Y es un tema muy silencioso, pero se da en la sociedad, se da de múltiples maneras. Entonces, claro, muchas veces el precio que se paga es justamente eso, saber que la mejor manera en la que puedo llegar a tener mejores relaciones con el clan muchas veces es a distancia. Y es válido tener relaciones así. Y no siempre es porque no se ha perdonado, no siempre es porque eres rencorosa, no siempre es porque no tienes a Cristo en tu corazón o porque no tienes amor en tu corazón. No, muchas veces por el contrario. Porque amas tanto y porque tienes ese amor en el corazón, te das cuenta que la mejor manera en la que puedes mantener una relación con un cercano del clan es justamente a través del respeto y la distancia, para dándole espacio para que el otro sea y también dándote espacio a ti para ser. Y entender que el vínculo de hermano o el vínculo de hermana o el vínculo en este caso entre mamá y entre papá trasciende, va mucho más allá que la etiqueta de si eso no es. Y ya cuando se mira la vida desde una hermandad y desde una vibración mucho más amplia, te das cuenta que puedes ver el reflejo de tu padre en otros ojos. Te das cuenta que puedes ver el reflejo de tu madre o el reflejo de un hermano, lo puedes ver en la mirada de otro ser humano. Y ahí también está la hermandad, ahí también está la paternidad, ahí también está el ser hijo. No necesariamente tiene que ser con el biológico, el del apellido, y si no es ahí, qué mezquino también ser eso. Como por qué tendría yo que ayudarte a ti si tú no eres mi hermano, ni eres mi mamá, ni eres mi papá, o tú no eres mi hijo. ¿Y qué tal si empezamos ahora con este Plutón en Acuario a ser mucho más inclusivos y a ver que en la mirada del otro fácil puedo generar una paternidad, aunque no lo sea? Y en el abrazo de otro fácil puedo generar una hermandad, aunque no lo esté haciendo con el uno. ¿Tendría obligatoriamente que ser con él o con ella? ¿Hasta dónde el patrón vale la pena pagarlo o no? ¿Mm? Filial, dice por acá, entre madre e hijo. Qué interesante. Mira esto que me están marcando. Alejarme de mi familia me permitió sanar el resentimiento y ahora los veo con amor y con respeto. Eso está bellísimo. Es la verdad total, dicen por acá. ¿Eres abogado? Cuando quisiste ser médico. Eres abogado cuando quisiste ser médico, mira. Con una luna en Virgo, Saturno en casa 4 y mi medio cielo en Cáncer, me tocó duro, pero estoy saliendo. Maestro, ¿esto se ve en la carta astral? Sí, claro, esto se ve en la carta natal, claramente. Que si eres la oveja negra del clan se ve en la carta, claro que se ve en la carta. Se marca mucho que viniste a cambiar el patrón y la conducta familiar. Afortunadamente existen todas estas herramientas porque si no, imagínate. El estar a distancia del clan muchas veces es sano y necesario. Muchas veces, claro. Máxime cuando ya se han tenido antecedentes o episodios donde la energía no fluye. Los hilos invisibles, exactamente. Me acabas de dar un voto a favor. Gracias, dice por acá Ana. Cuidarse es parte del precio y querer alejarse de lo tóxico, aunque cueste, por compasión. Hay algo que se maneja y es muy liberador en el clan. Muy liberador en el clan. No siempre tener una muy buena relación obliga a que tengas que desayunar, almorzar o cenar con esa persona. No, no siempre es rencor, no siempre es rencor. Y esto es importante que nosotros lo sepamos para también poder ilustrar a los nuestros de que no siempre es por rencor, no siempre es por rabia, no siempre es porque no se sepa perdonar o porque no se quiera perdonar de manera caprichosa, no. Existe algo que se llama elección de vida, que no tiene nada que ver con el rencor, no tiene nada que ver con que no sepas perdonar, no tiene nada que ver con que es que tú todavía sigues llena de odio con tu mamá,
tú todavía sigues llena de odio con tu papá, tú todavía sigues llena de odio con tu hermana, o es que le tienes envidia. No tiene nada que ver con eso. Hay algo que se llama elección de vida, hay algo que se llama aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos acerca de las experiencias cercanas que hemos tenido con el clan y te pasa una vez y te pasan dos veces, pues aprendes. Y cuando aprendes, tomas una elección de vida. Y no siempre el alejarse de un familiar, no siempre es porque todavía haya rencor, no siempre es porque todavía tú no sepas perdonar, o no siempre es porque no tengas a Cristo en tu corazón y todavía tienes el veneno del recuerdo y no has podido olvidar. Ese tema de olvidar, ¿dónde está el borrador para borrar lo que pasó? No existe un borrador para borrar lo que ocurrió. No siempre tengo que estar obligada, no siempre tengo que estar obligada a verbalizar una palabra perdón frente al otro, simplemente para que el otro sienta la descarga liberadora y liberar a otra persona de sus hechos. ¿Cómo hace un ser humano para liberar al otro de sus propios actos? Si eso es un proceso individual, ¿cómo podría mi palabra ser liberadora para el otro si es que los actos fueron del otro? Llámese papá, llámese mamá, llámese hermano, llámese primo, abuelo. No hay una palabra que sea suficiente para reparar o para generar ese analgésico si el otro no lo sabe hacer por su propia cuenta. Y el clan no está obligado tampoco a hacer un salto cuántico de hoy para hoy porque mi propio ego quiere que así sea. Entonces debemos ser, en este caso, compasivos con ambas partes, tanto con el otro y con nosotros mismos también. Entonces no siempre es por falta de que no sabes perdonar y que no, y hacer de cuenta que no pasó nada. Eso es lo más lesivo. Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Terrible. Si alguien de la familia vamos a hacer de cuenta que no pasó nada, ¿cómo que no? Sí, sí pasó. Sí pasó, claro que sí pasó. Hagamos de cuenta que eso no fue nada. Como que no, si hubo cosas que ocurrieron. ¿Cómo que no está pasando? Por el contrario, está pasando. ¿Nos vamos a quedar ciegos frente a lo que está pasando, que se repite cíclicamente, simplemente porque tiene que ser y tenemos que estar allí? ¿Así sepamos que no funcionamos? No. Hay un punto de conciencia donde por ese aprendizaje, por esas experiencias emocionales que se vivieron con los cercanos en el clan, aprendes. Y dentro de ese proceso de aprendizaje, fácil, puedes elegir que ese personaje o que esa persona eliges tener la distancia. Y eso es válido. Eso es válido dentro de la psicología, dentro de la sana salud mental y emocional. Eso es algo que se llama inteligencia emocional. Es sano. No necesariamente para darme cuenta que sí puedo perdonar o que sí puedo sanar, entonces debo hablarme con esa persona a fuerzas, aunque no quiera, porque si no, no es sanado. No, existen las elecciones. Y por simple elección de vida, tú puedes tomar esa elección y decir, elijo que mi relación con esta persona sea a distancia. Y no es por odio, no es por rencor y no es por el pasado. Sencillamente es por un tema de aprendizaje, porque aprendí que funcionamos mejor de esa manera. Para esto se requiere ser disruptivo, para esto se requiere tener una conciencia diferente y estar dispuestos a pagar el precio de lo que es dejar de ser cómplices de nuestra propia oveja negra. ¿Mm? Por favor, haga live por la noche porque la siguiente semana regreso de vacaciones. Me encanta escucharlo, estoy de vacaciones, por eso he podido verlo también. Haga live por la noche. Por la noche, todas las noches tengo clase. Todas las noches estoy en clase. Sí, siempre damos clase o de meditación, estamos meditando los lunes en la noche o los martes enseño astrología en las noches, los miércoles enseño psicología del tarot en las noches, los jueves estoy en clase con los alumnos de certificación terapeuta holística integral en las noches y los viernes en las noches estoy en linaje femenino en las noches. Entonces yo doy clase todas las noches, de lunes a viernes, todas las noches estoy en clase. Por eso es que casi no hago live en la noche. Los sábados estoy con el grupo de la membresía en clase de astrología los sábados. Los domingos estoy en clases de los que toman la certificación de terapeuta holístico los días domingos, porque entre semana
no pueden hacerlo, no se les ajusta el horario, entonces el domingo toman las clases online en vivo también. ¿Cuándo inician las clases de astrología? Pregunta Cata. Estamos en las clases de astrología. En este momento vamos a empezar el módulo 4. De hecho, para los que se quieran inscribir, ya vamos a comenzar el próximo martes el módulo 4. Dice por acá, tomar conciencia de nuestras posiciones en el clan, eso es bellísimo. Más feliz de ser la oveja negra no puedo estar. Maravilloso, maestro, maravilloso, un abrazo. Pues verlo de live maestro en YouTube, quedan grabados. Sí, pueden verlo grabados en el canal de YouTube. ¿Mm? Dice por acá Metafísica, buenísimas, Astrología Viva. ¿Cómo me inscribo? Buen día desde Morelia, México. Te puedes inscribir en mi biografía. Ahí en la biografía de TikTok, ahí aparece el link que te lleva al centro holístico y ahí vas a encontrar la certificación de terapeuta holístico, ahí vas a encontrar las clases de psicología del tarot, ahí vas a encontrar las clases de astrología viva, ya vamos a empezar en el módulo 4. Ahí también encuentras el retiro. Este fin de semana tenemos retiro presencial el día sábado. Me voy a reunir con varias de ustedes, qué alegría. A mí me gusta la presencialidad. Entiendo que por facilidad de muchas personas es mejor tomar formaciones a través del online porque esto facilita mucho, pero me encanta la presencialidad. Por eso abrimos este sábado 22, vamos a reunirnos de manera presencial para celebrar el eclipse. ¿Sí? Hablar de los eclipses con la carta natal, vamos a estar ahí un grupo de personas y el día domingo 23 lo vamos a hacer online en vivo. Sí, pero todas las noches siempre estamos en clases, ahí ustedes pueden revisar. Las clases que ya se tomaron están grabadas, también están grabadas, porque actualmente tenemos las clases, todas las clases son online en vivo, pero quedan grabadas para que ustedes también se queden con ese material. Entonces, de manera online la tenemos los martes en la noche, pero también la pueden ver en diferido. Buenas tardes, Javier. Saludos desde Argentina. Un abrazo por acá. Excelente tema, me encanta. Gracias por traernos esto el día de hoy. Un abrazo para ustedes, un tema que vi por ahí. Las lecciones sanas incluyen libertad. Exactamente. Saludos desde Querétaro, México. Un abrazo, Aide, también para ustedes desde México. Bueno, queda grabado en el canal de YouTube. Se pueden suscribir. Un abrazo para todos. Gracias por este momento. Llegamos al final del programa. Yo creo que da como muchos temas para ampliarlo, pero en la carta natal, para los que me están preguntando que si esto se puede ver, en la carta natal se ven. Y lo mismo para consultas, ahí está el link en TikTok, en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, ahí encuentran los links de Centro Holístico y podemos profundizarlo también. Qué bonita manera de narrar las cosas. Gracias por el espacio. Cata, un abrazo. Desde Chile, gracias por tus consejos. Gracias a ti, Javier. Bellos, gracias también a ustedes por opinar y ser parte de este live. Nos vemos mañana. Mañana con otros temas que tengo por aquí en punta que ustedes mismos han colocado. Abrazote, cuídense mucho. Gracias. Feliz miércoles.